Muy buenas noches. Paz y bien desde Antoniuskirche, en la ciudad de Münster, en Alemania, nuestra parroquia católica de lengua española, transmitiendo palabra desde Münster, palabra del Señor. Las lecturas de la misa de mañana, cuarto domingo de Adviento, que nos acerca ya definitivamente a las fiestas de la Navidad, que anunciaremos al final, hora y lugar de celebración aquí en esta parroquia. Mañana vamos a escuchar lectura del segundo libro de Samuel. Ahí veremos el capítulo 7 y dentro de ese capítulo 7 los versículos desde el 1 hasta el 5. Después desde el 8b, que significa la segunda frase del versículo 8, hasta el versículo 12. Después del versículo 14, solo la primera frase, por eso está puesto 14a, y saltamos al versículo 16, es decir, de ese capítulo 7 se toman como 4 párrafos distintos, separados unos de otros, y se hace un conjunto que tenemos aquí delante de nosotros. Cuando el rey David se asentó en su casa y el Señor le hubo dado reposo de todos sus enemigos de alrededor, dijo al profeta Natán: mira, yo habito en una casa de cedro. Mientras el arca de Dios habita en una tienda. La diferencia era notable. La tienda era en el desierto, donde habían peregrinado 40 años desde la salida de la esclavitud de Egipto. Era el lugar donde tenían, en una tienda de campaña construida con palos y telas, el arca de la alianza. Allí entraban los sacerdotes a ofrecer sacrificios, ofrendas y holocaustos, mientras el pueblo acampaba en su peregrinar por el desierto alrededor. Pero el contenido de aquella construcción tan débil y tan sencilla, de tela, unas tiendas, era el arca de la alianza, donde se guardaban las tablas de la ley recibidas por Moisés, donde se guardaba también el pan ácimo bajado del cielo, el maná con que Dios, el Señor, les alimentó. Allí estaba, en esa tienda del encuentro, en una construcción sencilla, pobre y humilde, el arca del Señor, lugar de la presencia del Señor en medio de su pueblo, en esa tienda. Mientras el rey David, que ya se había construido una casa de cedro, unos árboles grandísimos, una madera maravillosa, un lugar fuerte, indicando el poder, el bienestar. Era el lugar ya del rey David, y el rey piensa: esto no está bien. Dios el Señor tiene una casa débil, pequeña, pobre. Voy a hacerle un lugar grande. Natán dijo al rey: ve y haz lo que desee tu corazón, pues el Señor está contigo. En principio, ese deseo del rey David era justo, bueno, acertado, pero el Señor, desde la humildad de las tiendas del encuentro, desde su presencia en el arca de la alianza, le va a dar a David un mensaje de dónde está la auténtica fortaleza. Continúa la lectura. Aquella noche vino esta palabra del Señor a Natán: ve y habla a mi siervo David. Así dice el Señor. Y el Señor le hace una pregunta: ¿tú me vas a construir una casa para morada mía? ¿Tú?
¿A mí me vas a construir una casa? Y el Señor le dice a David, mira, yo te tomé del pastizal, de andar tras el rebaño. Pues el pequeño David era un pastor, y cuando nadie se atrevía a enfrentarse al gigante enemigo que salió a retarles, él, con una honda, con una piedra propia de pastores para espantar a los lobos y defender las ovejas, fue el único que se atrevió a dar el paso adelante para enfrentarse al enemigo que les retaba. Y fue porque el Señor dio fuerza a David. Por eso el Señor dice, yo te tomé del pastizal de andar tras el rebaño, eras un pequeño pastor. ¿Y te tomé para qué? Para que fueras jefe de mi pueblo Israel. Yo, el Señor, te he hecho a ti, pequeño pastor, que andabas con el rebaño, jefe de mi pueblo Israel. Yo, el Señor, a ti. No que tú me vas a hacer una casa a mí. He estado a tu lado por donde quiera que has ido, dice el Señor a David. He estado a tu lado por donde quiera que has ido. He suprimido a todos tus enemigos ante ti, no solo el gigante Goliat, sino a todos los enemigos de Israel. Y te he hecho tan famoso como los grandes de la tierra. Y el Señor dice, dispondré un lugar para mi pueblo. No eres tú, David, el que me vas a hacer una casa a mí, sino que yo, el Señor, dispondré un lugar, Jerusalén, para mi pueblo, Israel, y lo plantaré para que resida en él sin que lo inquieten y ni le hagan más daño los malvados como antaño, cuando nombraba jueces sobre mi pueblo Israel. A ti te he dado reposo de todos tus enemigos. Resalta la soberanía de Dios por encima del rey David. Pues bien, dijo Natán, el Señor te anuncia que te va a edificar una casa. Ahora veremos cuál es la casa que el Señor edifica, cuál es el arca de la alianza que contiene al Señor, dónde está el lugar del encuentro con el Señor. ¿Acaso el gran templo que en Jerusalén con piedra hizo David? ¿O más bien el Señor es el que edifica su casa para habitar entre nosotros? Su casa. ¿Qué casa hace el Señor? Pues el Señor te anuncia, dice el profeta Natán a David, y a Israel, y a ti y a mí, que te va a edificar una casa. En efecto, continúa la lectura, en efecto, cuando se cumplan tus días y reposes con tus padres, significa cuando te vayas a morir, cuando salgas de este mundo a reunirte con tus padres que salieron de la vida, cuando se cumplan tus días y reposes con tus padres, yo suscitaré descendencia tuya después de ti. Al que salga de tus entrañas, le afirmaré su reino. El que salga de tus entrañas, de tu familia, de tu generación. Igual como de Abraham vino Jacob, vino toda la historia de Israel. Isaac, vino Isaac, y de Isaac vino Jacob, y de Jacob los 12 hijos, igual como por la generación desde Abraham ha ido creciendo el pueblo de Dios, ese pueblo ya grande que ha entrado a tomar posesión de la tierra prometida, al rey le dice, de tu familia, de tus entrañas, de la casa de David, saldrá un descendiente tuyo, a quien yo el Señor le afirmaré, le fundamentaré su reino, su casa. Afirma el Señor, yo seré para él un padre y él será para mí un hijo. Tu casa y tu reino, que es humano, tu casa y tu reino, David, que es de la tierra, sin embargo, se mantendrá siempre firmes ante mí. Tu trono durará para siempre. Tu trono, tu reino. ¿Cuál es el reino que va a durar para siempre? Aquel que afirma Jesús que ha venido a traer siendo rey. Pero mi reino no es de este mundo. Mi reino no es una casa, no es un templo,
No es una ciudad material, Jerusalén. Es algo mucho más, algo construido por el Señor para habitar entre nosotros. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Por lo tanto, el tema es el arca de la alianza que contiene el decálogo, los 10 mandamientos, el maná del desierto, el arca de la alianza dentro de la tienda del encuentro, como lugar de la presencia de Dios en medio de su pueblo, que vamos a descubrir dónde en realidad está en la Navidad. El Salmo responsorial es el número 88, con los versículos ahí indicados en azul. Cantaré eternamente tus misericordias, Señor. La palabra eternamente es importante. Anunciaré tu fidelidad a todas las edades, porque dije, la misericordia es un edificio eterno. La misericordia del Señor es más importante que el templo de Jerusalén. La misericordia es un edificio eterno, más que el cielo, has afianzado tu fidelidad, Señor. Y habla el Señor y dice, sellé una alianza con mi elegido, jurando a David, mi siervo, te fundaré un linaje perpetuo, edificaré tu trono para todas las edades. Ya no es solo la promesa que Abraham recibió, haré de ti un gran pueblo y te daré una tierra que emana leche y miel, sino que en David, ampliando y profundizando aquella promesa de Abraham, el Señor a David le dice, fundaré un linaje perpetuo, eterno, para siempre, una familia, una descendencia, un pueblo perpetuo, para todas las edades. Y ese pueblo me invocará, me llamará, me gritará, tú eres mi Padre, mi Dios, mi roca salvadora. Y dice el Señor, le mantendré eternamente mi favor y mi alianza con él será estable, firme. Cuando en esos momentos el mundo tiembla, cuando la estabilidad material que teníamos, la salud que disfrutábamos en algunos países ha caído por tierra, cuando todo se tambalea, el Señor dice que, sin embargo, eternamente la alianza suya con la humanidad será estable, porque habrá un linaje perpetuo, una familia eterna del Señor por todas las edades. Y ante esta esperanza, respondemos con el Salmo, según pone arriba en la primera línea, cantaré eternamente tus misericordias, Señor. Pasamos ahora a la segunda lectura, que en este caso es de la carta del apóstol San Pablo a los romanos, el versículo 16, y de ese versículo 16, los versículos del 25 al 27. Hermanos, al que puede consolidaros según mi evangelio y el mensaje de Jesucristo que proclamo, conforme a la revelación del misterio, mantenido en secreto durante siglos eternos y manifestado ahora mediante las escrituras proféticas, dado a conocer según la disposición del Dios eterno, para que todas las gentes llegaran a la obediencia de la fe, a Dios, único sabio, por Jesucristo, la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El apóstol San Pablo a los romanos de nuevo nos habla de algo que va a durar por siempre, por los siglos de los siglos. El misterio, el mensaje de Jesucristo, el Evangelio, la buena noticia se ha manifestado ahora, dice el apóstol Pablo, que transmite el Evangelio de la buena noticia. Aquella buena noticia que una mujer nazarena, María, escuchó del ángel Gabriel. El misterio mantenido en secreto desde la eternidad se va a revelar, se va a manifestar al mundo.
por una mujer, María, que escucha la voz del ángel Gabriel, muy distintamente a los que tenemos a la izquierda, en el ángulo superior, Eva, Adán, que habían desobedecido la voz del Señor y sufren la expulsión del paraíso. El regreso al paraíso, la vuelta a la vida eterna, la vuelta al encuentro con Dios, al arca de la alianza, al encuentro en el templo del Señor, se va a realizar por María. María, de alguna manera, podemos llamarla, y así la llaman las letanías del Rosario, arca de la alianza, porque en su seno se contiene la alianza del Señor, la presencia del Señor, el Hijo del Señor, por obra y gracia del Espíritu Santo. El ángel Gabriel habló a María e hizo posible la Navidad que próximamente vamos a celebrar. El Evangelio de mañana está tomado de San Lucas, capítulo 1, versículos del 26 al 38. En aquel tiempo el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la casa de David. El nombre de la virgen era María. El ángel, entrando en su presencia, dijo: alégrate, llena de gracia, el Señor es contigo. Enmarcado con color de fondo azul, la palabra alégrate. Normalmente, cuando rezamos el Ave María, que repetimos esas palabras del ángel Gabriel a María, decimos: Dios te salve María, llena de gracia, el Señor está contigo. Sin embargo, más que decir Dios te salve, habría que decir alégrate, María, llena de gracia. Sería la traducción más exacta. El Señor está contigo. Pero vamos a parar un momento viendo una palabra que también está en azul un poco más arriba, la palabra desposada. A una virgen desposada con un hombre llamado José, de la casa de David. Tenemos ahí un dibujo de los desposorios. Los desposorios no era la celebración de la boda, esa venía más tarde, un tiempo después, quizá algunos meses, quizá incluso algún año. Los desposorios eran el compromiso oficial y público de que un hombre y una mujer quedaban comprometidos para contraer matrimonio más adelante. Podría ser un poco lo que antiguamente había, la petición de mano. Hoy ya no se pide la mano, hoy ya las historias han cambiado y los noviazgos, pues, y la relación de la pareja comienza de forma muy distinta. Pero pensemos en la antigüedad, pensemos hace tiempo. Los desposorios de María y José era la promesa pública ante la familia y ante un miembro, un ministro de la iglesia, de la sinagoga, que bendecía esa promesa de matrimonio futuro, que bendecía a la pareja y que les deseaba todo bien. Desde ese momento quedaban comprometidos, pero no vivían juntos. Cada cual volvía a la casa de sus propios padres. Solo más adelante, cuando se realice el matrimonio, es que la novia será llevada a la casa del esposo y se celebrarán las fiestas. Recordemos las fiestas de las bodas de Caná. Recordemos también todo lo que en el Apocalipsis se habla de las bodas del Cordero, la novia que se ha embellecido para el esposo, etc. El tema del matrimonio es muy importante en la Biblia. También recordemos el libro El Cantar de los Cantares.
María feliz, José feliz, han celebrado los desposorios. Han celebrado la promesa oficial de futuro matrimonio, pero todavía no se había realizado. Ella se turbó grandemente ante estas palabras y se preguntaba qué saludo era aquel. De momento, a María solo le ha tocado escuchar: alégrate llena de gracia, el Señor está contigo. El susto, la turbación, el miedo, el pánico que quizá pudo sufrir ante esas palabras era que algo tan grande, ese personaje que de repente aparece en su corazón y en su vida, le anuncia que se llene de gozo, de alegría, sí, que está llena de la gracia, del amor misericordioso y gratuito. El Señor está contigo. Ella se turbó grandemente ante estas palabras y se preguntaba qué saludo era aquel, qué ocurría, qué estaba llegando a su vida. El ángel le dijo: no temas, María, alégrate, comenzaba su primera frase. La segunda: no temas, María. La alegría y no tener miedo son fundamentales para María y para cualquiera que escuche la voz del Señor. No temas. Debemos escuchar también ahora en este cuarto domingo de Adviento y en la próxima Navidad. No temas, a pesar de que el mundo tiembla. No temas. No temas, María, porque has encontrado gracia ante Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo. Al rey David se le promete que alguien de su descendencia, de su linaje, será constituido como rey, y el reino perpetuo. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo. Y le pondrás por nombre Jesús. Será grande, se llamará Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Bueno, su padre ahí significa su antepasado. Un antepasado de Jesús es el rey David. Pues el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Y su reino no tendrá fin. Aquí está el cumplimiento de la promesa que en la primera lectura y también en el Salmo escuchábamos. El Señor dice: voy a hacer un reino eterno para siempre que no tendrá fin. De la familia de David, del linaje de Israel, saldrá alguien, en este caso de María. Y María dijo al ángel: ¿cómo será eso? Pues no conozco varón. ¿Cómo será eso? Pues no conozco varón. Es decir, María estaba desposada con José, pero todavía no se había ido a vivir con José. No habían convivido, no habían tenido relaciones con José. ¿Cómo será eso? ¿Cómo es que voy a concebir y a dar a luz un hijo? Pues no conozco varón, se pregunta. El ángel le contestó: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el santo que va a nacer se llamará Hijo de Dios. También tu pariente Isabel ha concebido un hijo en su vejez, y ya está de 6 meses, la que llamaban estéril, porque para Dios nada hay imposible. Sara, la mujer de Abraham, era ya mayor y en su vejez concibe a Isaac. Isabel, pariente de María, también es mayor y en su vejez concibe a Juan el Bautista. Y cuando Gabriel el ángel habla a María, le anuncia: ya está embarazada de 6 meses, desde hace 6 meses espera un hijo. Isabel, la que llamaban estéril,
y en su vejez. ¿Por qué? Porque para Dios nada hay imposible. De tal forma que aquí el misterio que se anuncia es la gratuidad de Dios, la gracia de Dios, por encima de la fuerza humana, por encima de las posibilidades humanas, va a suceder algo grande. Si con Isabel, la prima de María, que será madre de Juan Bautista, si con Sara, la esposa de Abraham, que traerá a este mundo a Isaac, se cumple que la descendencia, por la gracia del Señor, en medio de la debilidad humana, avanza y aumenta, en María también. Pero aquí sería como el triple salto mortal y sin red, el más difícil todavía. No conoces varón y sin embargo será posible que una mujer conciba y traiga a este mundo por la obediencia al Mesías, al Rey, al Salvador, al que va a instaurar el reino eterno de Dios. Aquel David, que lleno de orgullo quería hacer un templo para el Señor, la idea no era mala, pero el problema es que se llenara de orgullo creyendo que él, David, hacía las cosas. Y es el Señor el que lo hace. Cuando su espíritu viene sobre María, el Señor va a construir un arca de la alianza en María. El Señor va a constituir un templo, lugar de encuentro con Él, en su Hijo, a través de una mujer. Porque para Dios nada hay imposible. Este es el mensaje que resuena en este cuarto domingo de Adviento y que se realizará de manera maravillosa en la Navidad. María contestó: he aquí, la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y el ángel se retiró. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. María, al ángel Gabriel. La palabra del Señor se hace y se cumple en la esclava María cuando da a luz a su hijo en Belén. Ese niño que nace es el Rey eterno y universal, cuyo reino no tendrá fin. Esa mujer, María, es el arca de la alianza que llevó en su seno ya no las tablas de la ley o el maná del desierto, sino la carne eterna del Hijo de Dios, que será verdadero pan del cielo para darnos la vida eterna. Ese niño de mayor, Jesús, dirá: vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron, porque el maná del desierto, aunque milagroso, era un alimento material de este mundo. Quien lo comía al día siguiente volvía a tener hambre, y quien lo comía y lo comía y lo comía, se alimentaba, pero más tarde llegaría la muerte, porque aquel pan solo servía para vivir en este mundo. En cambio, en la nueva arca de la alianza que el Señor se hace, que es María, la mujer, va a estar dentro ya no el maná del desierto, sino la carne que será alimento de vida eterna. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el último día, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Mi carne y mi sangre es el templo del Señor. Mi carne y mi sangre fundan el reino eterno de la vida eterna. Para que sea posible esa carne de vida eterna en la Santa Misa, en la Eucaristía, era necesario que primero Dios tuviera carne en este mundo, en María, con la ayuda y la protección de José. Esto vamos a celebrar después de mañana, que es el cuarto domingo de Adviento. Ya nos abocamos directamente a las fiestas de la Navidad. Misas de Navidad en Münster. Nuestra iglesia se llama Antoniuskirche, Antoniuskirchplatz, número 11, código postal 48151, Münster, Alemania. Misas.
El día 24 de diciembre, que es jueves, misa de Nochebuena a las 22 horas. Atención, otros años era a otra hora y en otro lugar, una pequeña capilla en el barrio de Hiltrup. Pero por motivos de la pandemia y de las medidas de seguridad y de la distancia que hay que tener, en aquella capilla apenas entraríamos 10 personas o 15. Por ese motivo, trasladamos la celebración de la misa de Navidad a Antoniuskirche, nuestra iglesia habitual de todos los domingos, y lamentablemente este año no podemos celebrarla en Hiltrup, como era costumbre. También la hora cambia. Allí era a las 6 de la tarde, aquí será a las 10 de la noche. Las 6 de la tarde, claro, no es misa del gallo, no es misa de medianoche, pero tenía la ventaja cuando era allí a las 6 de la tarde, en que se podía estar en misa tranquilamente, todavía no se había bebido ninguna copita de la cena, y al terminar la misa, pues a casa todos y a cenar tranquilamente. En cambio, este año, siendo a las 10 de la noche, va a ser más complicado venir, porque pilla casi en mitad de la cena. ¿Se puede empezar a cenar antes? Pues sí. ¿Se puede cenar después? También. Pero, atención, día 24, misa de Nochebuena a las 10 de la noche en Antoniuskirche. Día 25, viernes, misa de Navidad a las 11:30 de la mañana en Antoniuskirche. El día 26 en Alemania es festivo. Es el día de San Esteban, primer mártir, que selló con su sangre la fe en Cristo. El día 26 es festivo también en Cataluña y quizá en algunos países de Latinoamérica. Ciertamente aquí es día de fiesta. Es sábado. Invito ese día a participar en misa en la propia parroquia alemana de cada uno, a la hora que sea en cada templo. El domingo 27 de diciembre, también misa de Navidad, a las 11:30 de la mañana. Y ahora nuevamente triple salto mortal, más difícil todavía. 1 de enero será viernes, misa a las 11:30 de la mañana, el día de fiesta. Todos los años es un reto. ¿Cuántos vendrán a misa el día 1 de enero? Bueno, quizá este año algunos más, porque la noche de San Silvestre, en este fatídico año de 2020 con el virus, va a ser muy distinta. Aquí en Alemania, por ejemplo, está prohibido tirar cohetes, la pólvora. Aquí en Alemania, los establecimientos de restauración, de comida, las salas de fiesta, como en tantos otros sitios, están cerradas. El 31 de diciembre, fiesta de San Silvestre, despediremos este fatídico año 2020. Y esperemos que al despedir el año podamos ya empezar a despedir definitivamente el virus y a recibir prontamente las vacunas. ¿Qué va a ocurrir en el año 2021? No lo sé. Solo sé que empezamos con misa el 1 de enero. Oficialmente es la fiesta litúrgica de la solemnidad de Santa María, Madre de Dios. Antiguamente se llamaba el Día del Niño. También a nivel civil y de iglesia es el día de oración por la paz. Es el día de bendición del año nuevo que comienza. Bendecir el año que comienza, rezar por la paz, recordar al niño Jesús, celebrar la solemnidad de Santa María, Madre de Dios, el 1 de enero. ¿Quién tendrá valor para venir? Ahora bien, sin embargo, por los riesgos, por el miedo, por factores de riesgo, de enfermedades previas que alguien pudiese tener, es muy comprensible
la prevención a venir al templo. Ante ello queda una posibilidad. Estos días de fiesta, como cualquier domingo del año, desde que en marzo comenzamos con la pandemia a tener la cuarentena y la imposibilidad en marzo y en abril de celebrar las misas dentro de los templos, aunque desde el 1 de mayo ya volvimos a tener las misas con puertas abiertas y seguimos de momento, mientras la autoridad sanitaria lo siga permitiendo. Sin embargo, quien no pueda venir, quien tenga miedo, tranquilamente se queda en su casa. Pero no solo se queda en su casa, sino que sabiendo que es domingo o día santo, día de fiesta, que dedique un tiempo a la oración, a recitar el Padre Nuestro, a cantar una canción, un villancico, a leer la palabra de Dios, la Biblia. Y entonces estarás santificando la fiesta, santificando el domingo, también en tu casa, si por las dificultades especiales y la actual situación no puedes venir al templo. Todos y cada uno estamos llamados a encontrarnos con el Señor. De manera habitual el domingo es en la iglesia, en el templo, junto a la comunidad, de manera habitual. Pero estos momentos no son habituales, sino extraordinarios, difíciles, en donde excepcionalmente cada uno también puede celebrar la santidad de este día en su hogar, en su casa, orando, haciendo presente al Señor. Queda añadir, para terminar, que es posible ver la misa por televisión, es posible escuchar la misa por las emisoras de radio, es posible, como ya sabemos, seguir la transmisión de la misa en directo por Facebook, por YouTube, por los canales de Internet, desde el Vaticano, desde la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe en México, quizá desde la Basílica del Pilar en Zaragoza, o desde el Santuario de Lourdes en Francia, o desde el Santuario de la Virgen de Fátima en Portugal, desde la Catedral de Münster, desde la Lamberti-Kirche, desde muchas iglesias, muchas parroquias están emitiendo la celebración de la misa los domingos. Nosotros también tuvimos la misa en directo durante marzo y abril, cuando estuvieron cerradas las iglesias, y también algunos tiempos después, en mayo y en junio, desde Antoniuskirche. De momento no tenemos la transmisión nuestra, pero os invito a poder seguir la misa en alguna de las emisiones que otras parroquias, otros templos realizan. Paz y bien.